¿Te ha pasado que quieres moverte, entrenar o simplemente reaccionar, pero el cuerpo no responde como antes? No hay dolor claro, no hay lesión visible, pero algo se siente bloqueado. Esa sensación de lentitud, rigidez o torpeza no aparece porque el cuerpo sea débil, sino porque el sistema nervioso está evaluando el entorno. El estrés no solo acelera, también puede frenar. Cuando el cerebro percibe amenaza, incluso sin peligro físico real, ajusta la salida motora. ¿Y si ese freno no fuera un fallo, sino una respuesta aprendida? ¿Y si el cuerpo no estuviera fallando, sino protegiéndose? ¿Qué es el freno motor? El freno motor es una reducción deliberada de la activación muscular desde el sistema nervioso central. No ocurre en el músculo, ocurre antes, en la decisión de cuánta fuerza permitir. Bajo estrés, el cerebro prioriza supervivencia sobre rendimiento. Por eso los movimientos se vuelven más rígidos, menos fluidos, más costosos. ¿Por qué gastar energía y precisión si el contexto se percibe como inseguro? El cuerpo reduce grados de libertad para minimizar errores. No es falta de capacidad, es exceso de control. Notas cómo incluso respirar o coordinar se vuelve más difícil cuando estás tenso. El papel del estrés. El estrés sostenido cambia cómo el cerebro interpreta las señales internas. Aumenta la vigilancia, amplifica la amenaza y reduce la tolerancia al esfuerzo. El sistema nervioso entra en modo conservación. En ese estado, mover rápido o fuerte se considera un riesgo. Por eso aparece el cansancio precoz, la sensación de pesadez o el bloqueo motor. No es que no puedas, es que el sistema decide que no conviene. ¿Te has fijado cómo en días tranquilos te mueves mejor sin haber cambiado nada físico? Ahí está la pista, lo que no es. Esto no significa que el músculo esté dañado ni que el cuerpo se esté apagando. Tampoco implica falta de voluntad o disciplina. El freno motor no es pereza, es regulación. El error común es intentar forzar más cuando el sistema ya está en alerta. Más esfuerzo sobre un sistema defensivo suele generar más freno, no más rendimiento. ¿Cuántas veces has intentado empujar y has terminado más rígido o agotado? El cuerpo no responde a órdenes, responde a contextos. Y el estrés es uno de los contextos más potentes que existen. Aquí cambia la lectura del problema. Ya no es, algo me falla, sino, algo me está informando. El freno motor bajo estrés dice que el sistema no se siente seguro para expresarse con libertad. Es una señal de protección, no de daño. El cuerpo está priorizando control sobre potencia. Cuando entiendes eso, deja de ser un enemigo y se convierte en un mensaje. ¿Qué contexto estás viviendo? ¿Qué demandas se acumulan sin pausa? El freno no es el problema, es la consecuencia. Y escuchar eso cambia completamente la forma de interpretarlo. Control descendente y rigidez. Cuando el estrés se vuelve crónico, el cerebro empieza a intervenir más en cada movimiento. Aumenta lo que se llama control descendente, menos automatismos y más supervisión consciente. El problema es que el movimiento humano funciona mejor cuando no se piensa demasiado. Bajo estrés, el sistema reduce la variabilidad motora y rigidiza patrones. Eso hace que moverte se sienta torpe, pesado o artificial. No es que el cuerpo haya olvidado cómo moverse, es que no se le permite hacerlo libremente. ¿Has notado que cuanto más intentas controlar, peor se siente el movimiento? Esa es una pista clave. Energía disponible vs energía permitida. Existe una diferencia importante entre la energía que el cuerpo tiene y la que el cerebro permite usar. Bajo estrés, el sistema nervioso actúa como un administrador conservador. Aunque los músculos tengan capacidad, la señal de activación se limita. Esto explica por qué puedes sentirte cansado incluso sin haber hecho esfuerzo físico significativo. El cuerpo no está vacío, está restringido. ¿Por qué gastar si el futuro se percibe incierto? Desde esta lógica, el freno motor no es una falla metabólica, sino una decisión regulatoria. El cansancio aparece antes como advertencia que como colapso. Movimiento como indicador de seguridad. El movimiento libre es una señal de seguridad para el sistema nervioso. Cuando el entorno interno o externo se percibe amenazante, el cuerpo reduce exploración. Menos movimiento significa menos exposición al error. Por eso, bajo estrés, los gestos se vuelven pequeños, lentos y contenidos. No es casualidad que el cuerpo se cierre. El sistema está diciendo, no es momento de expandirse. ¿Qué pasa entonces cuando intentas entrenar, rendir o exigir precisión en ese estado? Aparece el conflicto interno. Querer avanzar con un sistema diseñado para contener. El papel de la atención y la anticipación. El estrés no solo cambia el cuerpo, cambia la atención. La mente se adelanta,
anticipa problemas y prepara respuestas defensivas. Esa anticipación constante interfiere con el flujo motor. El cuerpo empieza a moverse desde el miedo al error, no desde la intención. Esto genera microfrenos continuos, pequeñas interrupciones que, sumadas, se sienten como bloqueo general. ¿Te has dado cuenta de que cuando estás distraído te mueves mejor que cuando estás pendiente de cada sensación? El sistema motor necesita espacio, no vigilancia excesiva. ¿Por qué forzar empeora el freno? Intentar vencer el freno motor con más fuerza suele reforzarlo. El sistema interpreta ese empuje como una señal adicional de amenaza. Más presión, más control, menos fluidez. Esto crea un círculo silencioso. Cuanto más quieres demostrar que puedes, más el cuerpo se protege. No porque seas débil, sino porque el mensaje que recibe es incoherente. El cuerpo no distingue entre estrés físico y psicológico, solo evalúa carga. ¿Cuántas veces has pensado, tengo que poder, y has terminado más bloqueado que antes? El freno como comunicación, no como error. Visto desde este ángulo, el freno motor es una forma de comunicación. No aparece para castigar, aparece para señalar un desajuste entre demanda y regulación. El cuerpo no habla con palabras, habla con sensaciones. Rigidez, lentitud y cansancio son lenguajes del sistema nervioso. Ignorarlos no los elimina, solo los intensifica. Cuando entiendes que el freno no es el enemigo, cambia la relación con el síntoma. Ya no es algo que hay que eliminar, sino algo que hay que interpretar. Y esa interpretación abre una puerta distinta al movimiento. Aprendizaje del sistema nervioso bajo estrés. El sistema nervioso no solo reacciona al estrés, también aprende de él. Cada vez que una situación se vive como desbordante, el cerebro registra patrones. ¿Qué movimientos coincidieron con amenaza? ¿Qué estados corporales parecieron inseguros? Con el tiempo, el freno motor puede activarse incluso ante demandas menores. No porque el presente sea peligroso, sino porque el pasado dejó huella. Esto explica por qué a veces el bloqueo aparece, sin razón aparente. El sistema no vive en el presente puro, vive comparando. ¿Cuántas respuestas de hoy están moldeadas por contextos antiguos que ya no existen? Desacople entre intención y ejecución. Bajo estrés prolongado, se genera una distancia entre lo que quieres hacer y lo que el cuerpo permite ejecutar. La intención sigue intacta, pero la salida motora se vuelve conservadora. Este desacople es especialmente frustrante porque la persona se siente capaz mentalmente, pero limitada físicamente. No es una falla de motivación, es una interferencia en la traducción de la intención en acción. El cerebro prioriza control sobre eficiencia. ¿Por qué moverte con fluidez si el sistema interpreta que no hay margen para el error? El cuerpo no se opone a ti, responde a otra lógica. El costo cognitivo del freno motor. El freno motor no solo afecta al cuerpo, también consume recursos mentales. Mantener el control constante requiere atención, vigilancia y esfuerzo cognitivo. Esto explica por qué el cansancio mental y el físico suelen aparecer juntos. No es solo mover menos, es pensar más para moverte. Cada gesto deja de ser automático y se vuelve supervisado. Esa sobrecarga agota. El sistema entra en una especie de economía forzada. Menos movimiento para sostener el control. ¿Has notado cómo después de un día de tensión te sientes agotado aunque no hayas hecho nada físicamente exigente? El estrés no viene solo del entorno físico, también del contexto social y de la autoevaluación constante. La exigencia de rendir, cumplir o no fallar amplifica el freno motor. El cuerpo responde a expectativas como si fueran amenazas. Cuando moverte se asocia a evaluación, error o juicio, el sistema reduce la expresividad motora. No es casualidad que muchas personas se muevan peor cuando se sienten observadas o presionadas. El cuerpo entiende la exposición como riesgo. ¿Qué parte del freno no viene del cuerpo, sino de la mirada que imaginas encima de él? El cuerpo como sistema adaptativo, no mecánico. Todo esto apunta a una idea central. El cuerpo no funciona como una máquina que se daña y se repara, sino como un sistema adaptativo que ajusta su comportamiento al contexto. El freno motor es una estrategia, no un defecto. Cambia cuando cambian las condiciones que lo activaron. Entender esto evita caer en explicaciones simplistas. El cuerpo no se rompe por estrés, se reorganiza. Y esa reorganización puede volverse limitante si el contexto no cambia. Y si el verdadero problema no fuera el freno, sino el entorno interno y externo que lo mantiene activo. Cuando el cuerpo pisa el freno bajo el estrés, no está traicionándote, está cuidando recursos. El movimiento humano no depende solo de músculos, depende de percepción,
seguridad y regulación. Por eso entender el mecanismo es más importante que luchar contra el síntoma. La ciencia muestra que el rendimiento cae cuando el sistema nervioso se siente amenazado, aunque el cuerpo esté sano. Entonces la pregunta final no es ¿cómo empujo más?, sino ¿qué necesita el sistema para soltar el freno? Ahí empieza una relación distinta con tu cuerpo, y también una comprensión más profunda de ti mismo.